Pregunta número 71. Nos la escribe Fabio García. Dice, si en una corporación o fundación que se creó en el año 2020, pero que no ha tenido un movimiento, debe hacer el reporte del RV. Respuesta para Fabio es que sí, no importa que la empresa o que la fundación esté sin movimiento, no hay excepción para ese tipo de situaciones. Todas las personas jurídicas que estén creadas deben reportar el RV. Bien, pregunta número 72 nos la hace Claudia Delgado. Y la pregunta es la siguiente. Una asociación que tiene una junta directiva, si solo reporta al presidente, que a su vez es el representante legal, ¿es correcto? No, Claudia. Hay que revisar los criterios del artículo 6. Son 3 criterios. Son 2 opciones. La primera opción es buscar personas naturales que cumplan con los criterios establecidos en el numeral 1 del artículo 6 o también del numeral 2. O sea, todas las personas naturales que cumplan con los criterios del numeral 1 y también del numeral 2 se reportan como beneficiarios. Y si usted no encuentra ninguna persona que cumpla con esos criterios, entonces solamente en ese escenario, en el escenario en que no identifique ninguna persona con los criterios del numeral 1 y del 2, solamente cuando eso suceda es que se reporta al representante legal o a la persona natural que ejerce con mayor autoridad la gestión de la empresa. Bueno, pregunta número 73 nos la envía Santiago Chacón y nos pregunta, hay concepto individual y otro concepto, pero en realidad, ¿por cuál debo empezar? Bueno, Santiago, creo que hace referencia a las 2 formas o 2 metodologías que hay de reportar a los beneficiarios finales. Y es uno por carga individual y otro por carga masiva. Entonces, simplemente son 2 formas de hacerlo. Se recomienda utilizar el prevalidador y hacerlo por carga masiva a través de un archivo XML cuando hay muchos beneficiarios. Es una empresa que de pronto tiene 40, 50 beneficiarios, le conviene utilizar el prevalidador y hacerlo por carga masiva. Pero si es una empresa que tiene 3, 4, 5 beneficiarios, es mejor hacerlo directamente en la plataforma de la DIAN por carga individual. Son 2 formas de hacerlo. Pregunta número 74. Angie Dariana Sánchez. Angie Dariana Sánchez, un saludo para Angie. Bueno, nos dice, buenos días, en caso de una propiedad horizontal, ¿se debe tener en cuenta el grado de consanguinidad, afinidad para los propietarios? Es decir, existen propietarios que son hermanos individualmente, no superan el 5%, pero en conjunto sí se deben reportar en el RUT. Efectivamente, sí, porque son personas jurídicas, las propiedades horizontales, y deben aplicar los criterios establecidos en el numeral 1, donde se habla de la titularidad actuando de forma individual o conjuntamente. Y no solamente lo del numeral 1, sino el numeral 2, tienen que revisar si algunos de ellos ejercen control actuando individual o conjuntamente. Entonces sí deben revisar los porcentajes de titularidad y sumar los porcentajes para saber si alguna persona tiene el control. Dani Viviana Bermeo Narváez nos hace la pregunta número 75. Dice, buen día, dentro de la estructura de la empresa 1, es una clínica prestadora de servicios profesionales de salud, existen 11 socios. 9 son personas naturales y 2 son personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas, los socios de una de ellas, persona jurídica 1, es socia de la empresa 1 y persona jurídica 2 es socia de la empresa 2. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo reporto a las personas jurídicas? Bueno, Dani y Liliana, es lo siguiente. El RV lo deben reportar las personas jurídicas, las sociedades y también estructuras que no son personas jurídicas. Pero a quien reportamos siempre son personas naturales. Si en la sociedad existen socios que sean personas jurídicas,
usted tiene que identificar las personas naturales que son los beneficiarios finales de esas personas jurídicas que son socios. Finalmente termina reportando a las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas. Entonces, en el caso que presenta Dari, tendríamos que identificar a los socios, a los beneficiarios finales de la empresa 1, ¿sí? De la empresa 2 también, que es un socio de la empresa 1. Las personas jurídicas que actúan como socios no se reporta a la persona jurídica, se reporta a la persona natural que está detrás de la persona jurídica. Garis David Padilla dice, nos escribe la pregunta número 76. Buenos días, si es una fundación y esta no maneja dineros, ¿debo reportar al representante legal? Así sean dos, la fundación no maneja dinero. No importa que la fundación no maneje dinero. La fundación es una personería jurídica y por lo tanto debe reportar de acuerdo a los criterios del artículo número 6. Es una persona jurídica, no hay excepción para las entidades que no manejan dinero, que no tienen operaciones, que están inactivas, no importa. Deben revisar los criterios que están en el artículo número 6. Para las fundaciones deben revisar quiénes son las personas naturales que tienen los derechos de voto. Las fundaciones tienen un libro de socios. Hay que ir al libro de socios y mirar cuáles son los asociados que tienen derechos de voto. Erika Montero nos hace la pregunta número 77. Dice así. En una asociación, ¿qué es más factible? ¿Reportar como beneficiario final, representante legal o la junta directiva? No se trata, o sea, tenemos que revisar cuáles son los criterios que le aplican a las personas jurídicas porque una asociación es una persona jurídica. Y si usted mira en el artículo 6, habla de los titulares de los derechos de voto. Hay que mirar en la asociación cuáles son las personas naturales que tienen los derechos de voto. Numeral 1. Hay que mirar si existen personas que controlan la asociación. Numeral 2 del artículo 6. Esa es la primera opción de reporte. Al representante legal solo se le reporta si no encuentro personas naturales que cumplan con los criterios del numeral 1 y el numeral 2 del artículo 6. Solamente en ese caso se reporta al representante legal. Pregunta número 78 nos la remite Stephanie Villegas. Sí, Stephanie Villegas. Un saludo para Stephanie. Dice, si la empresa tiene dos socios que son empresas del extranjero, una de España y la otra de Panamá, ¿también debo describir los socios de esas empresas o solo debo poner a las empresas como beneficiarias finales? Bueno, Stephanie, usted debe reportar los beneficiarios finales, ¿no? No los socios. O sea, es decir, seguramente algunos de los socios van a cumplir los criterios que están establecidos en la resolución para identificar quién es un beneficiario final. Pero no es que se reporten los socios, es que se reportan las personas naturales que cumplen con los criterios. Entonces, en este caso, usted debe revisar los socios, personas naturales que cumplen con los criterios de titularidad o de control del artículo 6. ¿Ok? Ahora, pero si los socios son empresas, o sea, son sociedades que están en el extranjero, debo aplicar la debida diligencia que está en el artículo 17 de la resolución. Es decir, debo gestionar diligentemente todas las acciones necesarias para poder identificar las personas naturales que están detrás de esas empresas ubicadas en el extranjero y reportar finalmente los beneficiarios finales de esas empresas. Si después de haber hecho todos los esfuerzos administrativos, toda la diligencia, usted no logra identificarlos, debe justificar el motivo por el cual no logró identificarlos y sigue buscando la información. Cuando usted logre identificar esas personas naturales que están detrás de las empresas del extranjero, actualiza el RV y los identifica. Pregunta número 79, colegas, 79. Ya casi llegamos a las 100. Lina María Bedoya nos escribió.
La DIAN está solicitando presentar sobre una unión temporal que ya no existe. Igual se debe presentar. Sí, porque no le van a dejar cancelar el RUT si usted no hace el reporte en el RV. Usted tiene que reportar en el RV y luego cancela el RUT. ¿Listo? Pregunta número 80. Llegamos a la pregunta número 80 con Rosa Salazar. Dice, buenos días, una empresa tiene 2 socios, pero el suplente representante legal no es socio. ¿También hay que reportarlo? Bueno, Rosa, y para todos los demás, recordemos, colegas, yo he repetido muchas veces el mismo criterio, pero es que estamos contestando a cada uno su pregunta, ¿listo? Pero tengo que recordar a Rosa y a todos los demás que son 2 opciones de reporte. O reporta por titularidad reporta por titularidad o control. Esa es la primera opción, o sea, numeral 1 o 2. Y usted, si encuentra personas naturales que cumplan con los criterios del numeral 1 o del numeral 2, reporta por titularidad o reporta por control. Y la segunda opción es reportar al representante legal, pero solo reporto al representante legal cuando no encuentro personas que cumplan con los criterios establecidos en el numeral 1 y 2. ¿Ok? Entonces, Rosa, no se trata de reportar al representante legal o al suplente, sino que usted dice que la empresa tiene 2 socios, hay que analizar las características o las condiciones de esos 2 socios para ver si cumplen con los criterios de titularidad y con los criterios de control. Si solo son 2 socios, ya por titularidad, pues esos de una sociedad, pues tienen la titularidad sobre los activos, sobre el beneficio y seguramente los derechos de voto de más del 5%, porque son solo 2 socios. Entonces, por titularidad tendría que reportarlos. Si usted encuentra una sola persona por ese criterio, ya no reporta al representante legal.